Buen día, seguimos en el versículo 6, capítulo 12, versículo 6. Lo tendrá en custodia hasta el decimocuarto día de este mes y toda la congregación de la Asamblea de Israel lo degollará al atardecer. Lo tendrá en custodia, dice Rashi. Este caso, este término implica un examen, ya que el animal precisaba ser examinado por defectos 4 días antes de ser degollado. ¿Y por qué razón Dios adelantó 4 días la toma del animal para la ofrenda de Pesaj en Mitzrayim a su degüello? Lo que no ordenó con respecto a la ofrenda de Pesaj de las generaciones futuras. En respuesta a ello, Rabbi Matia ben Harash solía decir: vemos que con respecto al Éxodo, la escritura declara: y yo pasé por ti y te vi, y aquí que tu momento era un momento de amor. Con estas palabras Dios quería decirle: ya había llegado el momento de cumplir el juramento que juré a Abraham, en el sentido de que liberaría a sus descendientes, pero ellos no tenían preceptos a los cuales dedicarse para que pudieran ser liberados. Como se declara en relación a Israel: y tú estabas desnuda y descubierta. Por esta razón, desnudo quiere decir desnudo de mitzvot, que no tenían mitzvot todavía, y estaba descubierta. Por esta razón, Dios le entregó dos mandamientos: la sangre de la ofrenda de Pesaj y la sangre de la circuncisión. De aquí se habla que tiene que ver la sangre una con la sangre de otra. Uno representa, la sangre del Brit Milá representa incluso la sangre de Pesaj es vivir, santificando el nombre de Hashem. Y la sangre de la circuncisión, incluso morir. Si hay que morir, no, al revés. El de la sangre de Pesaj, que es la ofrenda de Pesaj, que se degolla la sangre, e incluso morir en Kiddush Hashem. La sangre de la circuncisión es vivir santificando el nombre de Hashem. Esas dos cosas que eran tan importantes, y con esas dos de mitzvot, Akadosh Baruj Hu los pudo liberar. De aquí aprendemos que no hay redención si no hay Torah. La redención depende de la Torah. Y en aquellos momentos que ellos no tenían, con todo eso Kadosh Baruj Hu les da. Por eso es que aquí se precisó antes de la última plaga de los Bejorot. Ahora dijimos que de todas las plagas, la única plaga que fue para Israel, para beneficio de ellos, fue el Bejorot, los primogénitos, para ellos salir de Mitzrayim. Y las otras plagas fueron para el faraón y todo el resto del mundo, para que vieran que Kadosh Baruj Hu, eh, él controla todo en el cielo, en la tierra, en todos lados. Entonces aquí, ya como no vimos en las otras plagas, no vimos que Israel hicieron algo, no hicieron nada. Pero aquí vemos que ellos tenían que estudiar. Les dio Aarón y Moshe congregaron a toda la asamblea y a todo Israel para decirles qué es lo que ellos tenían que hacer. Aquí ya vemos que ellos tienen que hacer cosas. ¿Para qué? Porque aquí ya esa plaga es para ellos poder salir. Y para poder salir se necesita Torah. Con más razón hoy en día, que ya la Torah se entregó. Por lo menos en ese tiempo no tenían Torah. Con todo eso, Kadosh Baruj Hu les dio el Corbán Pesaj y la Milá para que por lo menos estudiaran. Y hubiera algo de zhut, de mérito de la Torah para poder salir. Pues esa misma noche se circuncidaron, como se declara: te vi revolcándote en tus sangres. Frase que implica dos sangres, y con respecto a la misma idea también se declara: y tú también por la sangre de tu pacto envía libre a tus prisioneros de fosos sin agua. Y debido a que los israelitas de Mitzrayim estaban inmersos en la idolatría, Dios les dijo: saquen y tomen para ustedes del rebaño. Con estas palabras también les quería decir: saquen sus manos de la idolatría y a cambio tomen para ustedes un animal en rebaño de mandamiento. También quiere decir que los puso a prueba. No quiere decir que Israel hacía en idolatría, mamás, que agarraran el animal como los egipcios y se posternaban ante ellos y todo lo demás. No. Era que al estar en una ciudad, en un país lleno de idolatría, es obvio que, que, que tú también tomas algo de eso. Por eso la persona tiene que vivir en un lugar donde hay tzadikim, donde hay personas que tienen temor al cielo, y no en un lugar donde todo es liberalismo. A lo que todo es liberalismo, la persona también va a terminar siendo uno de ellos. Entonces también con Israel lo mismo, solamente que ellos no llegaron al punto de agarrar animales y llegar al punto de lo que hacían. No,
Lo dijimos y explicamos eso anteriormente, que en el sentido por ejemplo, de todo lo que trabajaban y todo lo que hacían y todo lo demás, esto también es tomado como idolatría. La persona que trabaja tanto es como un idólatra, que piensa que tiene que trabajar tanto para hacer dinero. O el dinero, también dijimos que es la idolatría. Hoy no vengamos a hablar de los teléfonos y todo lo demás, como la persona lo toma como si fuera la estampita ¿sí? Que sacan la estampita de este y lo besaban y cosas así. También la persona hoy todo el día con el teléfono, el teléfono, el teléfono. Así era anteriormente con la idolatría. Igualito, la misma cosa. La persona no puede vivir sin eso, prácticamente. Entonces dice aquí, lo degollará, dice Rashi, pero ¿acaso todos los miembros de la congregación no degollaban? Puesto que es obvio que no. De aquí se aprende la ley de que el agente de una persona es como la persona misma. La congregación de la Asamblea de Israel, la mención triplicada del sujeto de esta frase alude a tres grupos distintos: una congregación, una asamblea e Israel. De este versículo los sabios afirmaron que las ofrendas de pesas comunitarias son degolladas en tres grupos, uno después del otro. Una vez que hubiera entrado el primer grupo, se cerraban los portones del atrio del templo, como se declara en el Tratado de Pesajín 113. 113 no, 64 Aleph. La Mishnah y dice: la ofrenda de pesas es degollada en tres grupos, como se declara, lo degollarán toda la congregación de la Asamblea de Israel, lo cual implica una congregación, la asamblea y una asamblea de Israel. Después de entrar el primer grupo y llenarse el atrio, el santuario, se cerraban las puertas del atrio y luego se tocaban los cornos. Y una vez terminado el primer grupo, entraba el segundo grupo y así el tercer grupo, y así hacían el corbán de pesas. Al atardecer, dice aquí, el periodo del día a partir de la sexta hora después de la salida del sol en adelante es llamado Ben Arbaim, al atardecer, que es cuando el sol se inclina hacia el sitio del horizonte donde se pone para hacer que oscurezca. Y a mí me parece que la expresión plural Ben Arbaim se refiere a las horas que se extienden desde el oscuramiento del día hasta el oscuramiento de la noche. El oscuramiento del día comienza al principio de la séptima hora, después de la salida de la noche, es decir, al mediodía, a partir del momento en que las sombras de la tarde se inclinan hacia el este, y el oscuramiento de la noche comienza al principio de la noche misma. En sí mismo la palabra Erev significa crepúsculo y oscuridad, como vemos en la frase: se ha oscurecido toda la alegría. Entonces aquí quiere decir, esa es la palabra Ben Arbaim. En verdad, Ben Arbaim, como dice aquí abajo, eh, en verdad significa entre los oscureceres, entre los oscureceres. Entonces por eso Rashi dice allí de que entre oscureceres quiere decir entre dos oscureceres, que empieza desde la primera parte de la tarde y la segunda parte de la tarde, ya antes de oscurecer. Por eso se llama Ben Arbaim. ¿Quién? Está la primera parte y la segunda parte, por eso también estaban los Eres Raf. Ellos también se llamaban Erev, atardeceres. Atardecer grande, y había otro, como dice el Zohar Kadosh en la Parashat de Kitizá, que se llamaban Erev Rav ve Erev Katán. Atardecer grande y atardecer pequeño. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El atardecer grande, él podía ya como a partir del mediodía empieza ya lo que es a bajar los juicios al mundo hasta que llegue la noche. La noche ya cuando ya se hace noche, es el toque mamash, que llega en verdad tienen la fuerza del mal, tienen fuerza completamente, pero habían unos que eran atardeceres grandes, quiere decir, eran magos o lo que sea, que ellos de- prácticamente hacían todas sus cosas en las tardes. Pero como ellos eran tan grandes, ellos podían empezar a hacer las cosas que ellos hacían, las magias y todo eso, a partir del mediodía. Había otros que se llaman los atardeceres pequeños, que ellos no llegaban a ese punto, no tenían tanto control o tanta fuerza, y ellos solamente la hacían, sino en la tarde pequeña, el atardecer pequeña, que es ya terminando el día, terminando el día, empezando la noche. ¿Ok? Y por eso también está la plegaria de Minja. La plegaria de Minja está la Minja Gdolá y la Minja Ktaná. También se puede hacer se hace la tefilá o al mediodía,
o en la tarde-noche. También, ¿para qué? Para contrarrestar las fuerzas esas de los Eres Raf. Así explica el Zohar Kadosh. De todas maneras, aquí dice, tomarán de la sangre y se pondrán sobre las jambas y sobre el dintel, en las casas en que los comerán. Dice Rashi, tomarán de la sangre, esto se refiere a la recepción de la sangre. Ahora bien, se podría haber pensado que la sangre debe ser recibida en la mano. Para indicar que no es así, el versículo declara la sangre que está en la jofaina, que es el envase donde caía la sangre del animal cuando lo degollaban. La jamba, estos son los dos marcos verticales que están al lado de la entrada, uno de cada lado. El dintel, este nombre se refiere al marco superior, contra el cual golpea la puerta cuando se le cierra. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia aquí? Vamos a ver de que, fíjate, Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabenu que las colocará primero que todo en las dos jambas y luego en el dintel. Moshe Rabenu va a venir y va a decir lo contrario, que colocarlo primero en el dintel y luego en las dos jambas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia de uno y otro es que a Kadosh Baruj Hu eh, em, le quiere dar honor a Aarón y a Moshe. Las dos jambas es en alusión a Aarón y Moshe. Y el dintel a Kadosh Baruj Hu que está por encima de todos. Ahora viene Moshe Rabeno y dice, no, papito, ¿cómo así que nosotros primero? Primero que todo el dintel, a Kadosh Baruj Hu. Luego las jambas. Luego vienen los jajamim, los sabios. Vamos a ver eso más adelante. Seguimos, esa misma noche comerán la carne asada al fuego con pan acimo, con hierbas amargas los comerán. ¿Sí? En las casas en las que los comerán, dice Rashi, pero no hay que poner la sangre en el dintel o las jambas de una casa donde donde se almacene paja, ni en un establo, ya que en esos sitios la gente no habita. De ahí se aprende también a la hot sobre lo que tiene que ver con la mezuzá, que también en lugares donde no se habitan, no se coloca. Y si se coloca, no se colocan sin la brajá, sin la bendición, porque no son lugares habitables. Dice aquí el versículo no quiere decir que la gente necesariamente deba comer la ofrenda de Pesaj en una determinada residencia para poder poner la sangre en ella, pues incluso si no se la iba a comer allí, se ponía en ella la sangre. Lo que quiere decir es que debía ser apta para servir de residencia. Así se misraji. La carne, pero no los tendones ni los huesos. Esta interpretación se basa en el hecho de que la Torá simplemente debía haber escrito se lo comerán, utilizando un pronombre, en vez de enfatizar el mandamiento de comer específicamente la carne. Lo que esta frase excluye son únicamente los tendones duros de masticar y que por ello mismo la gente no suele comer, pero los tendones suaves sí están incluidos dentro del mandamiento de comer la carne de la ofrenda. Con hierbas amargas, cualquier clase de hierba amarga es llamada maror, o sea, amargas, en hebreo. Dios les ordenó, este término no se refiere a una hierba en especial. Dios le ordenó comer hierbas amargas en remembranza al hecho descrito por el versículo y amargaron sus vidas. Por lo tanto, lo que se acostumbra a comer, que lo trae, hay varias cosas que trae la Mishnah en el Tratado de Pesajim, pero la que se acostumbra hoy en día, por lo normal, el cilantro se toma, eh, eh, no, el cilantro del carpaz, pero el maror se toma la lechuga. Aunque dicen que la lechuga al principio es un poco normal, pero es normal, pero después se vuelve amarga lo último. Por eso dicen, caja, así es a la costumbre que se hace hoy en día. Entonces sigue aquí y dice, no lo comerán crudo ni cocido en agua, sino solo asado al fuego, su cabeza con sus patas y sus entrañas. Dice, no lo comerán crudo una carne que no ha sido asada todo lo necesario, es llamada na en la lengua árabe. O sea, cruda. Y ni cocido, todo esto está incluido dentro de la provisión de no lo comerán. ¿Ok? En agua, de donde se deriva que la provisión de cocerlo también incluye a los demás líquidos, de aquel versículo que enfatiza o cocido, lo cual implica
que está prohibido cocerlo de cualquier modo, sino solo asado al fuego. Más arriba en el versículo anterior, la Torá decretó con respecto a comerlo asado en términos de un mandamiento positivo. Y aquí la Torá añadió un mandamiento negativo al positivo: no lo comerán sino solo asado al fuego. La orden de comerlo asado al fuego, enunciada en el versículo 12:8, constituye un mandamiento positivo. Esta frase, no lo comerán sino solo asado al fuego, no es una repetición, sino que su propósito es agregar un mandamiento negativo al positivo. Esto quiere decir que si una persona no lo come así de ese modo, está trayendo dos prohibiciones, una positiva y otra negativa. Y a veces también, ¿por qué traen dos prohibiciones? Porque puede ser, hay un klal en la regla cuando se estudia Torah, de que a veces hay una mitzvah de hacer, la cual puede rechazar la mitzvah lo ta'ase, de no hacer. La puede rechazar y en ese caso se puede hacer. ¿Sí? Por ejemplo, está prohibido, por ejemplo, en Shabbat hacer labores. Pero si la persona está, que no sea sobre nosotros, Haz Shalom, la persona está en peligro, en ese caso se puede cocinar, se puede prender la luz, lo que se puede hacer, e incluso una mujer que va a tener un hijo, se puede agarrar el carro, se puede ir al hospital, ¿sí? En ese caso, la mitzvah, en este caso de salvar a la persona, entonces eso rechaza el no harse todas las labores en Shabbat. Pero cuando hay dos mitzvot, tanto una de no hacer y otra de hacer, entonces en ese caso no puede venir una mitzvah de hacer y rechazar estas dos mitzvot. También así son reglas de estudio de la Torah. Sino solo asado al fuego. Su cabeza con sus patas, el modo de preparar el animal es el siguiente: debe hacerlo entero de una sola vez, junto con su cabeza, sus patas y sus entrañas. ¿Ok? Y debe poner su intestino en su interior después de que han sido lavados. ¿Qué? Vamos a ver si dice más en Rashi. Así también en este caso el animal deberá ser asado tal como está, es decir, en su estado natural, con toda su carne entera. Ahorita vamos a ver más adelante que se le colocaba un palo, chiput, un palo que atravesaba desde la boca hasta la parte trasera. De ahí lo colocaban, ¿sí? Para asarlo, y tenía que ser un palo de rimón, de granadas. Por lo normal era un palo de granadas que se utilizaba, y así lo colocaban allí y lo asaban. Así es el tratado de Pesajim. No dejarán nada de él hasta la mañana, y lo que sobre de él hasta la mañana lo quemarán en el fuego. Eso es lo que dijimos anteriormente, que desde un principio no se debe dejar nada del corbán, pero sí quedó, la persona lo tiene que hacerlo en un principio, pero sí quedó, entonces tiene que quemarlo. Cuando lo quema, no al siguiente día, porque el siguiente día es un día todavía festivo, sino se agrega otro día y lo hace el 16 en la mañana, y ahí se quema, que ya viene siendo el Hol HaMoed. Dice, y lo que sobre de él hasta la mañana. ¿Qué quiere enseñar el versículo? Enunciar la frase hasta la mañana por segunda vez. ¿Qué más viene a agregar? La repetición tiene como propósito agregar una mañana a otra mañana, ya que lo que se define como mañana, por regla general, implica desde la salida del sol en adelante. Por ello, mediante la repetición de la frase hasta la mañana, la escritura adelanta el tiempo en que está prohibido comer la carne sobrante, prohibiéndola desde el alba en adelante. Este es el significado de esta frase según lo que implica literalmente, pero además hay una interpretación midrashica, según el cual la repetición de la expresión hasta la mañana viene para enseñar que el animal no debe ser quemado en la mañana de la festividad misma, sino la mañana siguiente, como dijimos anteriormente, que explicamos anteriormente. Según esta interpretación, así debes explicar este versículo. Con respecto a lo que sobre de él en la primera mañana, el 15 de Nisan, deberás permanecer sin hacer nada con él hasta la segunda mañana, y solo después lo quemarás el 16 de Nisan. ¿Sí? Y de este modo lo comerán, con sus lomos ceñidos, sus zapatos en sus pies y sus cañados en sus manos, con premura
lo comerán, es ofrenda de Pesaj al Eterno. Con su lomo ceñido, dice Rashi, es decir, que deben estar preparados para el camino. Se trata de una expresión metafórica. No quiere decir que literalmente todos debían ceñirse los lomos antes de partir. Con premura, dice Rashi, esta expresión implica precipitación y rapidez, lo mismo que en los siguientes versículos. Y David estaba presuroso en irse, que Aram arrojó a su precipitación, ¿qué? Lo que tiene que ver con la palabra jipazón. Es ofrenda de Pesaj al Eterno. Esta ofrenda sacrificial es llamada Pesaj, en alusión al pasar por alto y el brinco, que tuvieron lugar en Mitzrayim. Pues el santo entonces bendito es, pasó por alto las casas de los israelitas que estaban entre las casas de los Mitzrim, por decirlo así, saltaba de Mitzri en Mitzri, y los israelitas que estuviesen en medio en medio se salvaba. La expresión para el Eterno significa, y en cuanto a ustedes lleven a cabo todos los procedimientos de la ofrenda de pesas llenadas del cielo, y al realizarlo deben hacerlo de un modo que implique un pasar por alto y un brincar en conmemoración a su nombre, que es Pesach, y también el término francés antiguo en adicional al festival de Pesach, dice Parche, significa paso. ¿Okay? Oh, ya fe. Vamos a ver aquí. Hay otra explicación que también dice que Pesach viene de la palabra que Kadosh Baruj Hu pasó. ¿Qué pasó? Dice que pasó los 400 años, o sea que no pasaron los 400 años, sino 210 años, y Akadosh Baruj Hu pasó todos esos años para poder sacar también al pueblo de Israel. Hay otra aplicación muy interesante también de que en la Torá se llama Pesach, pero nosotros le llamamos la festividad de los matzot, ¿sí? Del pan ácimo. ¿Y por qué se le llama así? ¿Por qué se le llama así? Dice porque cuando nosotros llamamos la festividad Pesaj, nosotros vemos lo grande que es Akadosh Baruj Hu, de que él, como dice aquí, que se pasó por alto o brincó las casas de los israelitas, o por lo que dijimos también lo otro, vemos lo grande de Akadosh Baruj Hu. Pero por otra parte, nosotros lo llamamos pan ácimo. Akadosh Baruj Hu lo llama, la llama pan ácimo, en la festividad del pan ácimo, también vamos a ver más adelante. Porque Akadosh Baruj Hu ve también lo grande que es Israel, de que por más de que el pan no terminó de hacerse, de fermentar, con todo eso salieron rápido para cumplir la mitzvah de Akadosh Baruj Hu. Entonces, de aquí vemos de que Akadosh Baruj Hu ve lo grande de Israel, y Israel ve lo grande de Akadosh Baruj Hu. De aquí podemos aprender de que nosotros tenemos que ver siempre lo bueno del otro, siempre lo grande que es el otro. Como dicen los comentaristas, que Akadosh Baruj Hu le dio dos ojos a la persona, uno para ver lo grande que es su prójimo, y lo otro para ver lo malo que él hace, que él mismo que tiene que estar pendiente de las cosas que no hace bien la misma persona, pero no estar pendiente de la persona, hace al contrario. Se ve él como el grande, como el perfecto y todo lo demás, y solamente ve lo malo que hacen los demás. Todo el mundo prácticamente. Seguimos. Yo pasaré por la tierra de Mitzrayim en esta noche y mataré a todo primogénito en la tierra de Mitzrayim, desde el hombre hasta la bestia, y a todos los dioses de Mitzrayim ejecutaré juicios. Yo soy el Eterno. Dice Rashi, yo pasaré como un rey que transita de un lugar a otro, y de una sola pasada y en un instante todos los Mitzrayim serán abatidos. Y todo primogénito en la tierra de Mitzrayim, incluso a otros primogénitos que no eran de los Mitzrayim, pero estaban en Mitzrayim, y de donde se infiere que incluso los primogénitos Mitzrayim que estaban en otros lugares fuera de Mitzrayim también murieron. Para enseñar esto, el versículo declara respecto a aquel que abatió a Mitzrayim en sus primogénitos. Si Dios únicamente se hubiera referido a los primogénitos Mitzrayim, hubiera dicho a todo primogénito de Mitzrayim. El decir a todo primogénito en la tierra de Mitzrayim obviamente incluye a cualquier otro primogénito, fuese de pueblo que fuese, desde el hombre hasta la bestia.
Dice, el versículo primero menciona al hombre porque la retribución divina comienza por él, por el que haya comenzado el pecado en primer lugar. A todos los dioses de Mitraim, los ídolos de madera se pudrían y los de metal se disolvían y derretían al suelo. Puesto que los dioses de Mitraim eran solamente estatuas, imágenes de madera y metales, resultaba difícil concebir de qué modo Dios les haría juicio. Rashi explica que el hacerle juicio implica destruirlos físicamente. Así pasará con todos los ídolos de todas las personas en todos lados, todos esos cristianos, todos esos que tienen ese montón de esto sobre el Jesús, María y todo lo demás, todo eso se va a disolver, todo eso se va a acabar, todo eso. Dice, hasta tanto, dice que va a ser tanta la bushá, la vergüenza que van a pasar las humanidades cuando suceda eso, que ellos mismos van a agarrar y van a quemar todas las iglesias y van a quemar todo eso, de la vergüenza, de lo que ellos creían. Ejecutaré juicio, yo soy el Eterno, lo cual implica yo mismo le aplicaré juicio, no por medio de un enviado. Dice, síguela para allá, la sangre será señal para ustedes sobre las casas en las que ustedes estén. Yo veré la sangre y pasaré sobre ustedes y y en ustedes no habrá plaga que destruya cuando yo abata a la tierra de Mitzrayim. Dice aquí, la sangre será señal para ustedes será señal, pero no será señal para otros. De aquí se infiere que únicamente pusieron la sangre en el interior de las casas y no fuera de las casas. Yo veré la sangre, puesto que todo está revelado delante de él. ¿Qué quiere decir esta frase? En realidad, al decirle estas palabras, el Santo Bendito quiso decirle, yo fijaré mi atención para ver que ustedes se ocupan de llevar a cabo mi mandamiento de poner la sangre en el marco de las puertas y pasaré por sobre ustedes sin que la plaga les afecte. De esta frase se hubiera podido entender en un sentido literal de que Dios únicamente podía distinguir entre los israelitas y los mitzrim por medio de la sangre, lo cual es obviamente absurdo, ya que Akadosh Baruj Hu sabe todo, sabe dónde está cada persona y todo lo demás, no necesita señales ni necesita nada por el estilo, ¿sí? Era una señal para ellos mismos, para ellos salvarse, pero también hay que explicar de que, vamos a ver, de que no solamente el Creador bajó a Mitzrayim para acabar, sino también el Yetzer Hará estaba allí. Y el Yetzer Hará, él cuando se ordena una matanza o algo por el estilo, hay juicio en el mundo, él no puede distinguir entre el bueno y el malo. No puede distinguirlo. Y no se puede decir aquí que Israel era el bueno, porque vimos que ellos hacían idolatría, Daim y todo lo demás. Por lo tanto, como tenían transgresiones en sus manos, entonces el Yetzer Hara no distingue, simplemente viene y los mata. Así de fácil. Entonces, por eso también se necesitaba eso. Entonces dice aquí, pasaré, dice esta expresión puede ser entendida en el sentido y me apiadaré. ¿Sí? Y en ustedes no habrá plaga, lo cual implica, pero sí la habrá entre los Mitzrim. Si ocurriría, si ocurría que había un Mitzrim en casa de un israelita, se hubiera podido pensar que se salvaría junto con los israelitas. Para indicar que no es así, este versículo enfatiza y no habrá plaga entre ustedes, lo que implica que sí la habrá entre los Mitzrim que estén en las casas de ustedes. Por otra parte, quiere decir de que ellos se escondían, tenían miedo. ¿Y qué hacían? Se escondían en las casas de los israelitas pensando que supuestamente no le iba a suceder nada allí. Por otra parte, si había un israelita en casa de un mitzrim, yo hubiera podido entender que también el israelita sería abatido como le sería el mitzri. Para indicar que no es así, este mismo versículo enfatiza y no habrá plaga entre ustedes. Se dice aquí la misma frase de y no habrá plaga entre ustedes sirve para excluir a los israelitas del castigo independientemente de su ubicación y además implica que solo ellos quedan excluidos y no los mitzrim, independientemente de su ubicación.
¿Qué? Y entonces dice, este día será remembranza para ustedes y lo celebrarán como festividad para el Eterno, para sus generaciones como estatuto perpetuo lo celebrarán. Y lo celebrarán, dice, remembranza, dice, para las generaciones futuras, dice Rashi. Rashi precisa esto porque el versículo mismo dice que ese día será remembranza para ustedes. Lo que se podría haber entendido que en el sentido de que la remembranza es solo para esa generación y no para las generaciones próximas. Y lo celebrarán, esto quería decir que debes celebrar el día que es para ti una remembranza. Pero todavía no hemos escuchado cuál de todos los días mencionados hasta ahora deberá ser remembranza para ustedes. Es por esta razón que la Torá declara, recuerda este día en que ustedes salieron. Eso nos enseña que el día en que ocurrió la salida de Mitzrayim es el día de la remembranza. ¿Y en qué día salieron? Para informarnos de ello, otro versículo dice, el día siguiente a la ofrenda de Pesaj salieron. Por lo tanto, se puede concluir que el 15 de Nisan fue el día de la celebración del festival, ya que en la noche del 15 de Nisan comieron la ofrenda de Pesaj y a la mañana siguiente salieron de Mitzrayim. Entonces dice aquí Rashi precisa que el día de la celebración debe ser el mismo el día que sirve de remembranza, puesto que en el día que se debe recordar es el día en que el pueblo judío salió de Mitzrayim. Ello implica que el día que se debe celebrar es el 15 de Nisan. Para sus generaciones, dice Rashi, de esta expresión yo hubiera podido entender que el número mínimo de la palabra en plural, generaciones, es dos. Para indicar que no es así, este versículo declara lo celebrarán por estatus perpetuo. Para no pensar una cosa aquí. Para no pensar una cosa así que supuestamente son solamente dos generaciones y no más. Entonces, llegamos hasta aquí. Seguiremos Besrat Hashem en los próximos audios explicando, ya que son 50 versículos solamente en este capítulo y todos hablan sobre todo lo que tiene que ver con Pesaj y es bastante las explicaciones, son explicaciones alágicas de saber y poder entender Besrat Hashem. Seguiremos en la próxima audio Besrat Hashem.